¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Están ahí? Ok. Ok. Así me gusta, bien. Con energía, como dicen. Bueno, esta charla es para responder una sola pregunta, con lo cual voy a tratar de hacer un esfuerzo importante por resumir algunas ideas que usualmente están en la mente de las personas que entrenan, pero aparte también en la mente de las personas que trabajan o que trabajamos con el tema de dilucidar si algunas afirmaciones en este campo de fitness son ciertas o no. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como les voy a comentar gran parte de la charla, la única forma que tenemos de entender cómo funciona nuestro cuerpo o la única manera que tenemos de entender cómo funcionan muchos fenómenos o tratar de explicar cómo ocurren diferentes fenómenos es a través de investigaciones, ¿sí? Y por eso muchas veces quienes hablamos de estos temas hablamos o mostramos gráficas como las que están viendo allí. Usualmente las gráficas nos permiten tener una idea visual de un fenómeno, ¿no? Y esta gráfica que les muestro acá es un fenómeno donde, o es un estudio donde se pretendió estudiar precisamente qué ocurre en el cuerpo cuando nosotros comenzamos a hacer ejercicio, ¿sí? Y qué ocurre en nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicio en condiciones de ayuno o cuando consumimos algún alimento, ¿sí? A mi izquierda tiene unas gráficas pequeñas, unas columnas pequeñas, que fue el efecto de consumir glucosa o un tipo de azúcar cuando estos sujetos que participaron en el estudio hicieron actividad física. Es decir, antes de someterse a la actividad física, ellos consumieron glucosa. Y las columnas grandes que pueden ver a mi derecha es cuál fue el efecto del cuerpo cuando ellos estaban haciendo ejercicio en ayunas, ¿sí? Entonces, lo que podemos apreciar es que, obviamente, en ayunas, ¿sí?, la cantidad de grasas o de ácidos grasos que se usaba durante el ejercicio por los músculos, ¿sí?, y la lipólisis que ocurría era mucho mayor que cuando estas personas habían consumido glucosa, ¿sí? Entonces, si dejamos esta charla hasta acá, listo, terminamos. Simplemente lo que hay que hacer, ¿verdad?, es tratar de entrenar en ayunas para justamente procurar que nuestro cuerpo oxide más grasas y que se produzca más lipólisis en los tejidos. Es decir, el cuerpo fracciona esos depósitos de grasas y los manda al torrente sanguíneo para que los músculos puedan utilizarlo, ¿sí? Podríamos dejar esta charla hasta aquí y nos vamos todos felices haciendo cardio en ayunas. ¿Qué les parece? Y si sacamos algunas cuentas, podemos notar, ¿verdad?, en las diferencias de las gráficas, que si nosotros podemos hacer el cardio en ayunas, estaríamos de alguna manera oxidando o quemando 51% más de grasas durante el ejercicio. Tiene mucho sentido entonces, ¿verdad?, entrenar en ayunas, ¿cierto? Sobre todo porque toda la gente que hace ejercicio, o mucha de la gente que hace ejercicio, lo hace justamente para quemar grasa, ¿verdad? La grasa es entendida como algo muy odioso que se acumula en zonas que no nos gusta mucho, y si hacemos encuestas en los gimnasios o en los centros de fitness, la mayoría de la gente entrena precisamente para quemar grasa. Entonces no es de sorprendernos que si buscamos diferentes alternativas para quemar grasas, usar el ayuno para hacer el cardio es una buena opción, ¿sí? Entonces, listo, entrenamos haciendo cardio, ¿verdad?, un ejercicio que involucra grandes grupos musculares, que tenemos que hacerlo de forma repetida y que tenemos que hacerlo por un tiempo prolongado, y de esa manera entonces aumentaríamos la quema de grasas y de esa forma nos veríamos de esta manera. ¿Qué les parece? Sencillo, ¿no? Bueno, lamentablemente no funciona así, pero antes de explicarles por qué no funciona así, les voy a comentar sobre un libro de este señor Bill Phillips que fue publicado en 1997. Perdón, no les comenté antes que el estudio que les mostré fue publicado en 1997. Este libro fue publicado en 1999 por Bill Phillips. Como les digo, bueno, todos los libros en Estados Unidos son bestsellers, ¿no? Cada vez que uno ve un libro dice bestsellers porque vendieron muchos. Pero en fin, el punto es que Bill Phillips en su libro dice que es mucho más efectivo hacer cardio en ayunas durante 20 minutos es más efectivo que hacer una hora de cardio, ¿sí? Es lo que él asevera en su libro. Y bueno, si nos vamos atrás en el 51% que les decía, pues obviamente tiene alguna evidencia ahí para mostrarlo, ¿verdad? Si nos quedamos con este estudio que les mostré primero y revisamos el libro de Bill Phillips, ¿verdad?, no es de extrañarse que en medios sociales haya muchas personas afirmando que entrenar en ayunas es la mejor idea, ¿de acuerdo? Y usualmente uno ve cosas como esta. Fíjense, el cardio en ayunas es ideal para perder peso. Esos últimos 5 kilos de grasa, ese cauchito terco que no se va, ¿sí? Entonces, según esta persona que escribe en medios sociales, es la mejor forma para perder esos últimos 5 kilos y ese cauchito odioso. Otra afirmación
es preferible hacer cardio en ayunas máximo 1 hora después que te despiertas, ¿sí? Entonces aquí ya se empieza a complicar la cosa porque entonces estamos hablando también del tiempo que pasa desde que te despiertas hasta que comienzas. Y ese punto lo vamos a retomar al final. Pero bueno, lamentablemente no es tan sencillo así. O sea, no es tan sencillo el hecho de entrenar solamente en ayunas para quemar más grasa corporal. Hay otras cosas que tenemos que tomar en cuenta. Primero que nada, que la sesión de ejercicio es solo una pequeña parte del día, ¿verdad? Supongamos que alguien que tenga suerte puede entrenar 1 hora todos los días, ¿sí? Y alguien que tenga mucho más suerte puede entrenar 2 horas al día, ¿sí? Estamos hablando de que todavía nos quedan 22 horas restantes, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa es lo que ocurre en esa hora o con suerte en esas 2 horas de entrenamiento y otra cosa es lo que ocurre el resto del día, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener una visión un poco más amplia de eso. Porque puede ocurrir, como ocurre muchas veces, de hecho, personas que entrenan 1 hora o 2 horas y el resto del día están completamente sentados. Es decir, son sedentarios las otras 22 horas. ¿Sí? Entonces eso influye también en la pérdida de grasa corporal, pero aparte influye también lo que comes, ¿verdad? Porque no tendría mucho sentido entrenar en ayunas si el resto del día vas a consumir más calorías de las que realmente necesitas. ¿De acuerdo? Entonces hay que tomar en cuenta todos esos detalles y no quedarnos solamente con lo que ocurre en la sesión de ejercicio. ¿Por qué yo digo esto? Porque, bueno, puede ocurrir que entrenemos una clase de spinning, por ejemplo, y gastemos 400 calorías en esas clases y logramos hacerlo a una intensidad donde la mayoría del nutriente que utilizamos o el sustrato que utilizamos es básicamente grasas, ¿sí? Y supongamos que el 80% de esas calorías que gastamos durante ese entrenamiento sea de grasas. Chévere, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Podemos tener un escenario donde la persona de repente necesita 2.000 calorías al día y durante el día en todas sus comidas pudo consumir esas 2.000 calorías. Ese es un escenario. Otro escenario es donde esa persona, como entrenó en la mañana, dijo, bueno, yo puedo comer un poco más, entonces consumió en lugar de las 2.000 calorías que necesitaba, 2.400. ¿Sí lo ven? Esta persona va, por supuesto, a perder mucho menos peso si es que pierde, comparado con el escenario donde estaría consumiendo las calorías que necesita o menos de las calorías que necesita, ¿sí? En este caso, obviamente, no importaría mucho el tipo de sustrato que usaste durante el ejercicio, porque lo que te comes durante el día tiene mucho más impacto en tu peso corporal que solamente esa sesión de entrenamiento. ¿Sí lo ven? Entonces hay que tomar en cuenta también ese detalle. Y bueno, yo doy clases en la universidad, por aquí hay varias personas que fueron alumnas mías y usualmente les digo que es muy importante que nosotros aprendamos a entender las investigaciones, ¿verdad? Algunas personas que no conocen bien cómo se hacen las investigaciones siempre le ven limitaciones a las investigaciones y obviamente las tienen. Pero el punto es que hacer investigaciones nos permiten aislar fenómenos para ver cuál es el fenómeno que tiene más impacto, ¿sí? Y justamente por eso siempre estamos haciendo énfasis en que hay que respaldar las cosas que afirmamos con estudios científicos, que es justamente lo que les voy a mostrar ahora. Y les voy a mostrar 2 estudios científicos donde precisamente se controlaron diferentes variables. Lo que consumían las personas, el tipo de entrenamiento que hacían, ¿verdad? Además lo hacían en un grupo de personas que oscila entre 6 a 14 personas y eso disminuye la variabilidad individual. Y esto es necesario hacerlo en grupos de personas porque usualmente, si a mí me fue bien, no quiere decir que todo el mundo le va a ir bien. Entonces, por eso hay que estudiar grupos un poco más grandes. Entonces, aquí les voy a mostrar 2 estudios. Un estudio que usó ejercicios de baja intensidad o de moderada intensidad y otro estudio donde usaron ejercicios de alta intensidad. En el primer grupo que les voy a mostrar fue un estudio publicado el año pasado en el Journal de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva. Estas personas lo que hacían era hacer 1 hora de carrera continua. Esto lo hacían a un 70% de la máxima frecuencia cardíaca, que es justamente algo que se considera como intensidad moderada, y lo hacían 3 días a la semana, ¿sí? Otro estudio se hizo en mujeres que pedaleaban, se llama entrenamiento de alta intensidad, y el ejercicio consistía en hacer 10 sesiones o 10 pedaleadas de 1 minuto cada una, ¿sí? Es decir, pedaleaban 1 minuto, descansaban 1 minuto, pedaleaban 1 minuto, descansaban otros, y esto lo hacían 10 veces. Y como era 1 minuto nada más, esto se hacía a alta intensidad, ¿sí? Era el 90% de la máxima frecuencia cardíaca. Y esas personas entrenaron más, entrenaron 6 veces a la semana. Entonces, en ambos estudios tenía un grupo que hicieron este ejercicio sin desayunar y otro grupo lo hizo después de desayunar, ¿de acuerdo? Cuando en ambos estudios midieron la cantidad de grasa corporal y peso que habían perdido, todos los grupos perdieron peso y todos los grupos perdieron grasa corporal. Pero cuando comparaban los que habían desayunado con los que no habían desayunado, la pérdida de grasa corporal fue exactamente la misma. Si no hubo diferencias significativas entre ninguno de los grupos, ¿sí?
Entonces, son evidencias que demuestran que no necesariamente entrenar en ayunas es mucho mejor para perder grasa corporal, ¿sí? Otra cosa muy interesante, y vuelvo al punto donde yo decía que algo es lo que ocurre en el entrenamiento y otra cosa diferente es lo que pasa el resto del día. Este otro estudio que les muestro, trata precisamente sobre eso. ¿Qué pasaba durante el ejercicio y qué pasaba, por ejemplo, a las 6 horas o a las 12 horas o qué pasaba a las 24 horas después de hacer el ejercicio? ¿Sí? Entonces, ellos tuvieron un grupo que hicieron ejercicio a moderada intensidad, ¿sí? Que es justamente una intensidad de ejercicio donde se usa más grasas como fuente de energía, y luego hicieron varias evaluaciones en varios momentos del día, ¿sí? Esas evaluaciones eran evaluaciones metabólicas del consumo de oxígeno y algo que se llama cociente respiratorio, ¿sí? Que es la relación entre la cantidad de CO2 que producimos durante el ejercicio y la cantidad de oxígeno que consumimos. Ustedes dirán, bueno, ¿pero para qué sirve eso de cociente respiratorio? Es muy útil porque el cociente respiratorio permite predecir el tipo de sustrato que estamos usando en un momento determinado, ¿sí? Por ejemplo, nuevamente tenemos otras columnas donde la columna de color azul implica o representa cuando las personas hicieron ejercicio sin comer nada antes de entrenar. Y las columnas blancas van a representar cuando ellos entrenaron. Y lo que tenemos representado allí es el cociente respiratorio, ¿sí? Entonces, si el cociente respiratorio es bajo, quiere decir que el cuerpo está usando más grasas como fuente de energía. Si el cociente respiratorio es alto, quiere decir entonces que está usando más carbohidratos como fuente de energía. Nuevamente, cuando volvemos a ver el ejercicio en ayunos, efectivamente se usa más grasa como fuente de energía en ese momento, que en este caso era justo después de entrenar. Pero ¿qué pasó a las 12 horas? Se invirtieron las columnas, ¿sí? Después de las 12 horas, los sujetos que antes estaban gastando más grasas, ahora están gastando menos grasas como fuente de energía. Y a las 24 horas que ocurrió, se mantuvo el hecho de que la columna blanca, que está más pequeña, quiere decir que están usando más grasas como fuente de energía que cuando las personas no habían desayunado antes del ejercicio, ¿sí? De manera que este es un primer estudio que se ha publicado con este detalle, pero demuestra claramente que el efecto de comer antes del ejercicio parece ser un buen predictor de que durante el día vas a oxidar más grasas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ampliar un poco el espectro y no pensar solamente en ese momento del ejercicio, sino que lo que ocurre en todo el día. Bien. Entonces el ayuno aumentó la oxidación de grasas el resto del día, ¿sí? Es algo que fue sorprendente inclusive para quienes diseñaron el estudio, pero es algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces los 3 puntos que yo quiero que recuerden de esta charla tienen que ver básicamente con estos 3 detalles. Y si bien suenan muy parecidos, son cosas muy diferentes, ¿sí? La primera cosa es que un escenario o una cosa es lo que el tipo de sustrato o energía que usan mis músculos durante el ejercicio, ¿sí? Usualmente cuando yo hago ejercicio de baja intensidad, como vimos allí, o cuando hago ejercicio en ayunas, mi cuerpo va a usar más ácidos grasos como fuente de energía. Y eso es una parte de la historia. La otra parte de la historia es qué tanta grasa corporal pierdo yo, ¿sí? Son 2 cosas diferentes. ¿Cuánto tejido adiposo pierdo y qué tipo de sustrato uso durante el ejercicio? Entonces, si yo... un problema es que no puedo cuantificar durante el ejercicio cuánta grasa perdí pesándome en la balanza o tomando pliegues o haciendo cualquier otra medición. Y el punto es que la pérdida de peso de tejido adiposo se nota es a más largo plazo, independientemente de que durante el ejercicio hayas usado más carbohidratos como fuente de energía, ¿sí? Entonces el punto claro es que una cosa es el tipo de sustrato que yo uso y otra cosa diferente es cómo yo pierdo peso, que es un proceso muchísimo más lento, ¿sí? Entonces es importante diferenciar esas 2 cosas. El segundo punto importante, nuevamente, es que una cosa es el entrenamiento, que como decía al principio, por suerte podría durar 2 horas, y otra cosa muy diferente es lo que pasa el resto del día. Y lo que pasa el resto del día, es decir, qué tan activos estamos y qué comemos, va a influir mucho más en la pérdida de grasa corporal. Y el tercer punto es que definitivamente entrenar en ayunas no es necesariamente mejor para perder más grasa corporal, ¿sí? Porque como vimos en las investigaciones que les mostré, no respaldan el hecho de que sea más efectivo para perder grasa, porque obviamente depende de otros factores. Ahora, si comer o no antes del ejercicio depende de un montón de variables, ¿sí? Que tienen que ver con el tipo de entrenamiento, la duración del entrenamiento, si comimos la noche anterior, si las personas toleran o no alimentos antes de comenzar a entrenar, ¿sí? De manera que ya respondimos una pregunta y que es
que el ejercicio en ayunas no es necesariamente más efectivo para perder grasa. Ahora, decidir comer o no antes del ejercicio depende de otras variables, sí que tienen que ver con esos detalles que les comenté antes. Bueno, sé que es un poco complicado explicar las investigaciones y los detalles en 8 o 10 minutos, ¿sí? Por lo tanto les invito a visitar mi blog, que es pedroreinaldogarcia.com. Hay un artículo que se llama, igual que la charla, que es si es mejor entrenar en ayunas para perder grasa. Y allí pueden ver en detalle los estudios. De hecho, pueden descargar algunos de los artículos para revisar en más detalle todos los puntos que avalan mi posición sobre el uso de grasas perdón, la pérdida de grasa en ayunas o no si hacemos ejercicio en esta condición. ¿Okay? Muchísimas gracias.